Bueno, creo que para los que me conocen, ya saben cómo me manejo con todo, con todo. Soy de leer mucho, de estudiar mucho, de desarrollar y de romper, que es la realidad. La palabra desarrollo es una forma de decir que rompiendo vamos aprendiendo, ¿no? Si bien en este caso no es que vos podés agarrar y ponerte a jugar y ver qué sale, sino que tenés muchos parámetros para evaluar, para llegar al resultado que nosotros queremos. Estamos acostumbrados a no leer, a que llegue algo, comprás un horno de porcelana, que lo hemos hablado en algún momento con Gera Maristani, vos comprás un horno de porcelana, llega, lo prendés, pones un programa y querés cocinar una corona, y no lees el manual. No, en este caso, con la parte de impresión, es completamente al revés. Acá tenés que leer, conocer parámetros, saber qué es lo que querés lograr, pero necesitas tener una teoría, sí o sí, porque no es una reparación con acrílico de auto. Pero bueno, ahora lo primero que tenemos que saber, que es lo que voy a explicar ahora, es qué es 3D. ¿Por qué es 3D? Porque me ha pasado que hay gente que no sabe de dónde viene el 3D. Es casi algo común, pero bueno, estamos hablando de nosotros, trabajamos todo lo que nosotros hacemos siempre en una impresora convencional, trabaja en un eje X, y ¿sí? Ahora nosotros le tenemos que agregar el eje Z, que el eje Z sería lo que le da volumen. O sea que en X y estaríamos en 2 dimensiones y con el eje Z lo que haríamos es darle la tercera dimensión, ¿sí? A su vez, eso que nosotros lo generamos en 3 dimensiones, que ya no va a ser un cuadrado, sino va a ser un cubo, nosotros lo tenemos que dividir para poder generar la imagen 3D. La imagen 3D está compuesta de triángulos. El triángulo, son todos cuadrados divididos. Bueno, cada cuadrado son 2 o más triángulos. Cuanto más triángulos, más definición. ¿Sí? Ahí sobre el lado derecho de la pantalla se ve un cubo gris. Ese cubo en realidad no es gris. Lo que pasa es que cuando ampliamos, vemos que la cantidad de triángulos que tiene son tantos que en ese tamaño no se llegan a notar. ¿Sí? Eso es la malla, lo que se llama la malla. ¿Qué es la malla? La proporción de triángulos que tiene una imagen en 3D. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer con esta imagen 3D? Lo que nosotros queremos, lo que nosotros tratemos de... Todo lo que nosotros tenemos físico lo podemos hacer en 3D. Físico, no sé cómo explicarte. El mate lo podemos hacer en 3D. Lo podemos digitalizar y hacerlo en 3D o diseñarlo desde un archivo directamente. ¿Sí? Bueno, a su vez ese archivo, que sería una malla, la podemos dividir en capas. Como se está viendo acá, esto es una imagen de Mesh Mixer, que es un plano de corte. Bueno, ahí lo que haces es dividir en dos capas ya. Sigue siendo una misma malla, pero dividido en 2 capas unidas. Y acá lo mismo. Ahora, lo que podemos hacer nosotros es eso mismo, volver a separarlo y que sean independientes una de la otra. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Perfecto, Gastón. ¿Sí? Está. Sí, perfecto. Bueno, ¿qué se puede hacer? Acá está todo lo que se puede hacer. Podemos hacer desde un contenedor de resina, un muñequito, un modelo, una corona telescópica, modelos de trabajo, una rejilla. Lo que nosotros imaginemos lo podemos hacer en 3D y lo podemos hacer físico en 3D mediante la impresión. ¿Sí? También se puede fresar. Yo en ese campo no voy a entrar porque como no me dedico a la parte de fresado, no voy a entrar en ese campo. Yo voy a llegar hasta la parte de impresión. Pero todo lo que nosotros generemos como un archivo 3D, que los archivos 3D la mayoría de las veces son STL u OBJ, cuando tienen color y cuando tienen textura. ¿Sí? Lo podemos imprimir. ¿Por dónde empezamos? ¿Sí? Nosotros, a ver qué dice, está transmitiendo. Ah, bueno, bárbaro. Gracias, Rodrigo. Bueno, nosotros tenemos, para poder generar algo en 3D, necesitamos una serie de programas
que serían herramientas, ¿sí? Nuestras herramientas en este caso serían el programa de digitalizado, de diseño y de impresión. Porque nosotros tenemos que tomar la figura física, un modelo de yeso, tenemos que convertirlo en una imagen 3D. ¿Cómo lo convertimos en una imagen 3D? Mediante un proceso de digitalización con un escáner, ¿sí? Después de eso nosotros tenemos que diseñar sobre ese modelo y después tenemos que imprimirlo. Ahora vamos a ir viendo el paso a paso para llegar hasta la impresión. Lo primero que hacemos es digitalizar. Hay diferentes tipos de escáner. Tenemos escáner de mano, de escritorio, intraorales, ¿sí? Y con mayor o menor calidad. ¿Qué es lo que le da la mayor o menor calidad? La cantidad de triángulos que pueda generar el escáner, ¿sí? Decíamos que la imagen 3D está compuesta por triángulos. Bueno, ahora, dependiendo de la cantidad de triángulos que pueda generar el escáner, es la calidad del archivo que me va a generar a mí para trabajar. ¿Después lo puedo mejorar? Sí, lo puedo mejorar, pero siempre lo puedo mejorar sobre la base que yo ya tenía. No es que le puedo dar más calidad que la que ya me tomó el escáner. Puedo mejorar la textura para poder modificarlo, pero no puedo mejorar la imagen. No, esto es medio hasta confuso, pero después a medida que los vamos siguiendo con la charla, se va a ir entendiendo un poco más esto. Hay escáneres que son específicos para el rubro nuestro, que por ende tienen mucha resolución, ¿sí? No vamos a hablar de resoluciones porque se va a hacer demasiado largo. Y después tenemos escáner de escritorio, que son convencionales, que son para hacer muñequitos. Bárbaro. No porque el escáner de escritorio escanee, quiere decir que funcione. Nosotros necesitamos cierta resolución para poder generar un archivo tan chico. Por eso es que las impresoras de hilo y las impresoras de resina tienen una diferencia abismal, que también lo vamos a explicar. El tema es que las resoluciones que tenemos nosotros son de 0.05. ¿Sí? Serían las famosas 50 micras, o 62 micras, o 35 micras, dependiendo de las impresoras. Sí, bueno, esto necesitamos que el escáner también tome una imagen que nos deje diseñar con esa resolución. Si no, sería lo mismo que la nada. Si tenemos un escáner que nos está resolviendo en 150 micras y nosotros necesitamos una resolución de 50 micras, estamos mal. No vamos a tener la resolución necesaria para poder generar un archivo que sea útil encima de eso. Perfecto. Una consulta, Gastón. ¿Cuál recomendás? Mira, todos los que me conocen saben que yo no recomiendo ninguno en general porque no soy marquista. Yo no te voy a decir, no, mira, comprate, no sé, no voy a dar una marca. Pero tampoco te voy a decir que te compres un escáner de $50.000 cuando no lo podés, ¿no? Lee, sí, eso sí lo digo. Lee las especificaciones, asesorate con alguien que lo tenga y fíjate si realmente funciona antes de comprarlo. Es una inversión muy grande para cualquiera esto, ¿eh? No es que vos vas y decís, bueno, no lo quiero más este escáner, voy y me compro otro. No, un escáner arranca de los 4.000 y pico de dólares. O sea que es algo que no es para comprar todos los días, por lo menos en mi caso. No, yo no puedo hablar por los demás, ¿no? Y otra consulta más realiza Emiliano Rodríguez. ¿A mayor micra, mejor calidad? Sí, vos tenés que imaginarte, para hacerlo sencillo, para que lo entiendan todos, un píxel que tiene 1 centímetro por 1 centímetro, tiene 2, 4, 8 y así sucesivamente triángulos. Cuanto más subdivisiones de triángulos le podamos dar al píxel, mayor calidad vamos a tener. Ahora, si el píxel en vez de tener 1 centímetro por 1 centímetro tiene 0,5 por 0,05, ya tenés 4 píxeles, ¿sí? Y esos los tenés divididos en triángulos. O sea que cuanto más chico el píxel, mayor definición vas a tener. Mayor resolución vas a tener en eso.
no podemos trabajar con un escáner que tenga 150 micras de resolución porque no vamos a poder hacer absolutamente nada más que modelos de vitrina. ¿Sí? No, para hacer un pilar, para escanear un pilar o para escanear un muñón, la realidad es que necesitas bastante resolución. Por eso es que hay escáneres que son específicos. Ahora, si vamos a hablar para la parte de removible, y la realidad es que no, porque vos tenés más margen de error con eso. Vos si tenés un puente en bandera con un apoyo, yo te puedo asegurar que necesitas, y es lo más sencillo que me salió, un puente en bandera con un apoyo. Necesitas buena resolución para eso, porque si no, no calza. Una décima ya hace que no te calce. Eso. Después, para removible, bueno, podés llegar a tener un poco más. Tenés más margen con el tema de lo que son placas miorrelajantes. Yo, por ejemplo, la impresora de filamento no tiene buena resolución, pero tiene muchísima precisión. ¿Sí? Y la realidad es que para duplicar los modelos para removible, a mí me anda bárbaro. Es mucho más económica, pero no puedo hacer un modelo de fija. Podés hacer un modelo de fija, no vas a tener la resolución que necesitas. Vendría a ser así. ¿Sí? Muy claro. Bueno. Acá tenemos lo que es el programa de digitalizado. ¿Sí? Esta es la pantalla principal del programa digitalizado que uso yo, que es el de UP 3D. No, son todos similares, varían de acuerdo a la marca, ¿no? Lo primero que te lleva el programa, vos tenés que cargar una ficha y el programa te lleva a una pantalla donde te pide el archivo que vos le dijiste que vas a digitalizar. ¿Sí? Después lo que te hace es que le des un área de escaneo para saber hasta dónde va a escanear y que ajustes la luz para ver cuánta más o menos saturación de luz, porque ¿qué pasa? Vos tenés escáner que generan la imagen por una nube de puntos y los escáneres dentales, la mayoría, generan por proyectores, ¿sí? Por proyector DLP. Que el proyector DLP es un procesador digital de luz. Eso quiere decir DLP. ¿Sí? Bueno, entonces tenés que darle la saturación para que las cámaras tomen la imagen sin dejar abierta la malla. ¿Sí? Bueno, acá está. Ahí le das ¿cómo se llama? Le das la altura que necesitas. Esa parte roja que se ve ahí es la parte que no va a tomar el escáner, que va a quedar un hueco en la malla, porque está saturada de luz. Ahí. Lo mismo que, como se ve acá, que queda abierta la malla ahí, en las líneas celestes. Todo eso que se ve ahí es donde no llegó la luz y queda abierta la malla. Este es el proceso de escaneo. Esto es lo que te da cuando terminás de escanear. ¿Sí? Y acá tenés para recortar lo que sería el ruido de la impresión, lo que a vos no te sirve. ¿Sí? Bueno, este es el resultado del modelo con la malla ya cerrada. ¿Se ve? Bueno. Ahí terminamos con la parte de escaneo. Nosotros en el programa digitalizado lo único que hacemos es pasar de la imagen física a la imagen digital, para poder trabajarla con los programas de diseño, que en este caso serían el Mesh Mixer y el Exocad, que es lo más general. Ahí Claudia me pregunta si se pueden escanear las impresiones. Sí, se pueden escanear las impresiones. Dependiendo de la silicona, si es para escaneo o no. Y la otra opción, si no es para escaneo, lo que podés hacer es opacarla, que vienen los spray para opacar. Pero sí se pueden escanear. Bueno, tenemos Mesh Mixer y Exocad. ¿Qué diferencia hay? Porque hay mucha gente que dice que el Mesh Mixer anda espectacular para la parte de diseño, para la parte dental. Sí, yo no te voy a decir que no y no se lo puedo discutir a nadie. Ahora, que tenés que estar mucho más capacitado en lo que es el diseño 3D, también. ¿Por qué? Porque el Autodesk, el Mesh Mixer, es un programa de diseño 3D para uso general. Vos podés hacer cualquier cosa. Ahora, es mucho más complicado al no ser predictivo como es el Exocad. El Exocad, si vos vas a hacer un casquete en Exocad, vos tenés que
decirle el espacio para cemento, los márgenes, ¿sí? ¿Desde dónde querés el cemento? Bárbaro, bueno. Ahora, si vos eso mismo lo vas a hacer en Mesh Mixer, vos tenés que agarrar, marcarla, delimitar la zona, como lo tenés que hacer en Exocad, ¿sí? Delimitas la zona con una herramienta de selección. A eso tenés que generar un offset para darle el espacio que vas a querer entre el muñón y el casquete, ¿sí? Ese mismo offset lo tenés que duplicar y combinar para darle el espesor al casquete. Y después tenés que solidificarlo, a menos que tengas que modificar alguna de las dos mallas, y en el caso que vos tengas que modificar ya sea la malla externa o la malla interna que generaste, tenés que dividirlas, modificarlas y después volver a combinarlas. Por eso es que digo, ¿el Mesh Mixer sirve para la parte dental? Sí, sirve. ¿Es sencillo? Es menos sencillo que Exocad, pero mucho menos sencillo que Exocad. ¿Sí? Esas son las diferencias principales que hay. Lo que podés hacer en Mesh Mixer es lo que vos te imagines. Lo que se te venga a la cabeza lo podés hacer. Tenés millones de herramientas, tenés muchas más herramientas que en Exocad también, al ser un programa que es para uso general, ¿no? Pero podés hacer desde un zócalo para un modelo, acá abajo que se ve, esta es la base para las bateas de resina, una híbrida, un cromo, lo que vos quieras podés hacer. Una flexible es mega sencillo hacer la base para una flexible en Mesh Mixer. Que creo que en eso es más fácil hacerlo en Mesh Mixer que en Exocad. Eso. También contás con galerías de dientes en Mesh Mixer, hay galerías gratuitas de dientes que las podés usar tranquilamente. Para hacer un encerado diagnóstico también no es muy complicado. Ahora, si tenés que hacer una férula, no, yo te digo que yo que estoy bastante ducho y lo uso bastante el Mesh Mixer, te puedo decir que no es sencillo hacer una férula en Mesh Mixer. Pero bueno, ahora pasamos a Exocad. ¿Sí? Al ser un diseño un programa de diseño específico, ¿qué tenemos en Exocad? Tenemos que armar una ficha con un odontograma. ¿Sí? A la vez que tenemos el odontograma hecho, y ya le decimos qué tipo de construcción vamos a tener. Vamos a un ejemplo, ponerle que vos querés tener en un 21 una corona provisional. Ponés que si tiene adyacentes o no, pero ya el programa te va llevando paso a paso para poder generar esa corona provisional. La corona provisional se usa cuando vos tenés el diente y el odontólogo te dice, haceme un provisorio que yo le tallo y le pongo el provisorio. Bueno, Exocad tiene las herramientas para ir llevándote paso a paso hasta la resolución de esa corona provisional, ya sea copiando el diente o poniendo un diente desde una galería y unificando esa construcción para poder imprimirla después. Imprimirla, fresarla en PMMA, terminar el archivo 3D. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué más permite Exocad? Barras, que es el módulo de barras para mí es muy útil. Con Mariela hablamos siempre, ella lo tiene muy, muy incorporado el módulo de barras, y la realidad es que a mí me ha solucionado muchísimo tiempo de trabajo en el laboratorio, porque diseñar una barra con un modelo de situación es algo fantástico, porque tenés todos los márgenes, vos sabés hasta dónde te va a llegar la barra. No hay con qué darle a eso. ¿Qué vendría a ser el modelo de situación? Para los que no saben, el modelo de situación es el encerado diagnóstico. ¿Qué haces? Vos lo que haces en este caso, para hacer una barra, agarrás, escaneás el encerado diagnóstico, escaneás el modelo con los pilares de escaneo, y después superponés toda esa información para generar la barra. Entonces vos estás generando digitalmente la barra, como se ve acá arriba, estás generando la barra, pero también estás viendo hasta dónde te va a llegar esa barra. ¿Sí? Entonces es una solución, porque vos sabés que lo sacás y sigue, y va a funcionar. Como lo sacás y lo imprimís, va a quedar en el modelo. Las retenciones esas las tiene patentada Mariela Salerni, que ya vi que ahí me escribió.
Así, no, es una solución. Las retenciones esas, no tenés perlas de retención, es un trabajo mucho más prolijo, pero a mí me ha dado muchas satisfacciones el módulo de barras. Bueno, ahora vamos a ver los pasos a paso. ¿Sí? Si alguien quiere hacer alguna pregunta hasta ahora, yo no tengo problema. Si no, esperamos al final y ya me preguntan. ¿Sí? Sí, si no, bueno. Disculpa, Gastón, que recordamos que se me olvidó decir al principio, que al final vamos a hacer un sorteo de las personas que participan, un sorteo de un curso personalizado de impresión 3D, así que el ganador debe estar presente, así que bueno, espero que todos tengamos suerte y, y alguno de nosotros se gane el curso, así que bueno, solamente eso, Gastón. Si bien es una forma de colaborar sorteando un curso, que saben que yo no tengo problema, también saben que mi teléfono está abierto para el que necesite hacer una consulta, tenga o no tenga, yo no tengo problema. Yo no vivo de los cursos. Yo, gracias a Dios, tengo la suerte de vivir del laboratorio. Entonces, un curso más, un curso menos, no me va a afectar económicamente. Lo que sí, que hay mucha gente que está acá en la charla, sabe que me pueden llamar en cualquier momento, y lo que le pueda solucionar, bárbaro. A mí también se me queman los libros a veces, porque esto no es... la impresión 3D no es una ciencia exacta, es un concepto. Y como todo concepto, se puede ver desde distintos puntos de vista y analizarlo de diferente manera. Entonces, yo también aprendo todos los días, como hablábamos hoy con Ricardo, que rompiendo se aprende. Yo ahora estoy imprimiendo unas cosas. Supongo que van a salir bien. Sí, supongo que sí. Pero lo que tiene, ahora que vamos a entrar un poco en la parte de impresión, es que hasta que vos no conocés la impresora, la resina y los parámetros de seteo, vos la realidad que en los primeros días es una incertidumbre muy grande, porque en las impresoras SGC, que vienen a ser las DLP, las que conocemos como DLP, vos no ves si salió la impresión hasta que terminó de imprimir. Más en los tamaños que nosotros imprimimos. Nosotros imprimimos 1 centímetro o 2 de altura, como mucho. Entonces la platina no llega ni siquiera a salir de la resina a veces, hasta que termine de imprimir. Y cuando sale, que nadie me puede decir que no le pasó, que sale y no hay nada. Y te frustra muchísimo. Pero bueno, esas son cosas que pasan y que se pueden ir solucionando con detalles muy finitos. Porque no es lo mismo imprimir un muñeco que imprimir un casquete. ¿Sí? Desde el vamos, la succión que hace un casquete es mucho mayor a la que hace un muñeco. ¿Sí? Por la misma forma del casquete. Entonces, posición, soportes, pero bueno, eso vamos a ir yendo más adelante. Ahora vamos a ir viendo los pasos para dejar en claro bien todos los pasos. Nosotros dijimos que de entrada teníamos que agarrar y tener la computadora con los programas, con el programa de digitalización, de diseño y de impresión. ¿Sí? Bueno, nosotros de la computadora pasamos al escáner. El escáner nos genera la imagen digital. Volvemos a la computadora y vamos a los programas de diseño. Eso, CAD, Mesh Mixer, lo que cada uno quiera. A la vez que nosotros diseñamos y generamos esa imagen, lo que tenemos que hacer, ya tenemos un archivo STL u OBJ, ¿sí? Dependiendo de lo que generemos. Ahora, ¿cómo lo imprimimos? Porque ese formato STL, si yo lo pongo en la impresora no me lo reconoce como un archivo de impresión. Lo va a leer como un archivo STL, que no se corresponde con ninguna impresión. ¿Por qué? Porque el programa de impresión lo que le da es todos los datos para que la impresora lo pueda desarrollar en capas, ¿sí? Ya sea por un sistema vectorizado, como son las impresoras de hilo, o como un sistema de capas, como son las DLP o las SLA. Estas son las impresoras más comunes que nosotros usamos en el laboratorio. Después tenemos impresoras de sintetizado láser selectivo, hay un montón de impresoras, pero tampoco me puedo desplayar en todo lo que son sistemas de impresión para el laboratorio,
porque se haría demasiado largo. Vamos a ir a lo que más se usa en el laboratorio y después, bueno, lectura. El que quiera saber más me pregunta o lee. Hay muchísimo material hoy en internet para informarse, ¿sí? Bueno, acá lo que pasamos después del diseño es a los programas. Y de los programas a la impresora, ¿sí? O sea, ¿cómo estaríamos entonces, Vero? Estaríamos computadora, escáner, computadora, programa de diseño, programa de impresión, y recién ahí estaríamos pasando a la impresora. ¿Sí? Bien, perfecto. Tenemos 3 tipos de tecnología que son las más comunes. Lo que es FDM, ¿sí? Que son las impresoras de filamento. Lo que es DLP, conocido como DLP, la realidad, el sistema se llama SGC, que es un sistema de gestión de calidad. DLP es un procesador digital de luz. Por eso se le dice DLP, y por eso se confunde con que te dicen, ¿es LSD o es DLP? No, ahora vamos a explicar por qué está esa confusión. Y después lo que es SLA, que es una estereolitografía, es un láser UV que se refracta en un espejo y genera la impresión. ¿Sí? Lo que es FDM vendría a ser un sistema, el sistema más común, lo que vemos, lo que se ve permanentemente en internet cuando hablan de impresora 3D, lo primero que sale es una impresora de filamento. ¿Sí? Es material por deposición fundida. Esto. Hay distintos tipos de filamento, tenés lo que es PLA, tenés ABS, tenés filamentos flexibles, tenés PIC en filamento, todo dependiendo del tipo de impresora que vayas a usar. Tenés las impresoras de eje cartesiano o las delta. Las de eje cartesiano te dan mayor superficie de impresión y las delta te dan mayor altura de impresión. ¿Sí? ¿Qué pasa? Dentro de estas dos impresoras, de estos 2 tipos de impresoras, tenés lo que son con cama caliente o sin cama caliente, dependiendo del material que vayas a extruir. ¿Sí? Y depende del material que vayas a extruir, tenés extrusores directos, ¿sí? O extrusores indirectos. El extrusor es lo que se ve acá arriba. ¿Sí? Esto de acá es el extrusor. ¿Qué tiene el extrusor? Tiene una resistencia que calienta el material y un pico, que es el nozzle, que es lo que hace que salga el filamento en la medida del pico. Lógico, ¿no? Y después tenés un alimentador de filamento arriba. ¿Qué diferencia tiene con las otras impresoras? Que esta impresora, como es por deposición de material fundido, necesita generar, donde tiene que hacer algo al aire, necesita generar un soporte. ¿Sí? Bueno, ese soporte después se retira, hace tipo un grid 3D, que se llama. Bueno, esto sería lo que es FDM. Nosotros acá tenemos materiales biocompatibles, hay un montón de materiales para imprimir, todo dependiendo de la impresora. Yo uso PLA para imprimir porque yo para lo único que uso la impresora de filamento, para modelos de vitrina o para modelos de situación. Para cuando me mandan un encerado de diagnóstico y me lo piden y me dicen, che, yo quisiera ver cómo queda. Listo, lo imprimo en filamento si es para ver cómo queda. Si no va a ir para hacer una llave ni nada a boca, la realidad es que el costo de estos modelos es de 25 pesos cada uno. Entonces, no incide en el costo. Vos lo podés imprimir tranquilamente, te sale más caro duplicarlo en densita, como hablábamos ayer, sí, que imprimirlo en filamento. Sí, sí, la verdad que tiene un costo muy bajo. Sí, sí, pero tenés precisión, pero no tenés definición, ¿eh? Vamos Bien. A eso. ¿Por qué no tenés definición? Porque el pico más chico que viene para las impresoras de filamento es de 0.2. Claro. ¿Sí? Entonces, obviamente, no tenés definición. Precisión sí tenés, porque si está bien calibrada la impresora en temperaturas y en capas, tenés buena precisión. Ahora yo creo que tengo una imagen ahí en la presentación. Bueno,
Una consulta, acá René pregunta, ¿y podés imprimir en 0,05? No. Sí, podés imprimir en 0,5, pero no hay forma que le saques esa resolución. Vos si al programa le pones 0,05, te va a hacer 35 millones de capas, pero la realidad que yo creo que la resolución máxima de una impresora se la sacás. Si vos tenés un pico de 0,2, imprimís en 0,2, ¿sí? Para tener una capa pareja. En 0,05 para mí no tenés resolución, no vas a llegar a esa resolución. Y si vas a llegar a esa resolución, el ancho tuyo va a ser del ancho del pico que tengas. Yo tengo puesto un pico de 0,4. O sea que si estoy imprimiendo en una capa de 0,05, pero el ancho es de 0,4, si quiero imprimir un casquete que tiene 0,5, es imposible generarlo. Porque si me lo tiene que hacer en dos capas, va a tener una capa de 0,8. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Bueno. Precisión. ¿Calidad? ¿Definición? No. Precisión, sí. Ahí Precisión. se ve, con el calibre se ve que precisión es buenísima la precisión que tiene. Y no es que acá agarré el calibre, lo ajusté y lo puse en la otra impresión. No. Medí las dos impresiones. Para ver, porque estábamos haciendo, esto lo hicimos con Gabriela Rossi para los modelos de vitrina. Porque ella lo que me preguntaba es si realmente tenían definición o para que modelo de pruebas, y la realidad que sí, que la precisión es muy buena. Y la terminación también, porque los modelos de vitrina, cuando los laqueas, quedan muy lindos. Y es mucho más sencillo que el jabón de coco. Bueno, ahora entramos en un terreno de discusión, que es la tecnología SGC, que se vendrían a ser las impresoras DLP. ¿Por qué DLP? ¿Por qué LCD? Bueno, las impresoras de resina la resina es una resina de fotocurado por UV, ¿sí? Que la mayoría fotocuran en 405 nanómetros. Ahora, cuando vemos el cuadro de UV, vemos que el UV no está en los 400 nanómetros. Pero bueno, la frecuencia de fotocurado de estas resinas es de 405 nanómetros, ¿sí? ¿Por qué UV? ¿Por qué DLP y por qué LCD? Si llegan a ver acá, ¿se ve el cursor de...? Sí, se observa bien. Bueno, bárbaro. Si ven, ahí abajo ven que hay un proyector, ese es el proyector UV, ¿sí? Eso vendría a ser el procesador digital de luz o DLP, de Texas Instruments, ¿sí? Que es el que lo desarrolló. Bueno, y acá arriba lo que tenemos nosotros es una pantalla. ¿Qué es la pantalla? Es una pantalla LCD. ¿Qué hace la pantalla? Polariza la imagen. Cuando polariza la imagen, lo que hace es dejar pasar la luz en la capa que quiere, con la forma en la capa que quiere que generemos, ¿sí? ¿Qué hace? Si nosotros vamos a hacer un punto, va a dejar el punto ese transparente para que pase la luz UV, y todo el resto de la pantalla va a quedar toda en negro, para que no pase la luz. ¿Qué logramos con esto? Polimerizar esa capa, nada más. Ahora, si nosotros dejamos, después vamos a empezar a hablar de los tiempos, ¿no? Cuando dejamos mucho tiempo polimerizando esa capa, lo que hacemos es que esa pantalla que está polarizada, como no polariza el 100% la pantalla, dependiendo de la calidad de las pantallas, cuanto mayor calidad, mayor polarización tiene, ¿no? Cuanto más chico el píxel de la pantalla, también mejor es la polarización que tiene. La mayoría son pantallas 2K, las que hay, ¿sí? Que generan un píxel de 47 micras. ¿Cómo se genera el píxel en la pantalla 2K? Dividiendo el eje XY, ¿sí? El eje Z es el que levanta, es la altura. Bueno, el eje XY es el que nos da el píxel de 47 micras, ¿sí? ¿Qué problema tenemos con esta tecnología? La que tiene el proyector central. Vamos a dividir las tecnologías en proyector central, cuando son estos proyectores, y proyector periférico cuando tiene una matriz de LED, ¿sí? Que es la otra. Cuando nosotros tenemos el proyector central, lo que hacemos es generar un abanico de luz, ¿sí?
la luz, la intensidad que llegue al centro de la pantalla, difícilmente sea la misma que llega a las puntas. ¿Por qué es esto? Casi por lógica. Si yo tengo 1 watt de luz, que no es eso, ¿no? Pero vamos a ponerlo como ejemplo, 1 watt de luz a 1 centímetro, ¿sí? No es lo mismo esa potencia de 1 watt de luz a 5 centímetros, que sería lo que nos daría un diagonal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos genera esa pérdida de luz? Nos genera lo que se llama zona muerta, que es esto de acá. Nosotros tenemos una parte activa de la pantalla, por más que tengamos una pantalla con 2K de resolución, lo que tenemos es una parte activa de la pantalla. Esa va a ser donde tengamos la mayor definición, ¿sí? Y lo demás va a empezar a perder definición. ¿Por qué? Por la falta de luz, no por la pantalla. La pantalla sigue siendo 2K. Lo que nos da la pérdida de definición es la pérdida de luz, valga la redundancia. Sí, bueno. Esto que se ve acá abajo es el eje Z, que ahora vamos a hablar porque acá también hay muchas... Te hablan de doble eje Z, ¿por qué doble eje Z? Mayor estabilidad. Bueno, eso es muy relativo. A ver. La impresora queda compuesta de una plataforma de impresión, ¿sí? Que está acá arriba. Ahí es donde se va a pegar lo que nosotros imprimamos. Una batea de resina, ¿sí? Donde vamos a volcar la resina que vayamos a usar nosotros, ¿sí? El cono de luz y el proyector. Y entre medio de la pantalla LCD, ¿no? Entre medio de la pantalla LCD y la batea de resina vamos a tener una ventana permeable de oxígeno. Va a quedar aire. Pero ¿qué pasa? La batea, para que pase la luz, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Vos necesitas, para que pase la luz, necesitas que sea transparente. Ahí es donde entra el famoso FEP. Que el FEP es un plástico, ¿sí? Transparente, flexible, que hace que se genere la imagen y se pueda despegar. Cada vez que sube la platina, se va despegando capa por capa, formando la imagen en tercera dimensión. Si conviene que sea 4K, ahí preguntaron, y mirá, cuanto mayor resolución tenés, mejor. No hay forma que yo te diga que no te conviene que sea 4K. ¿Que con una impresora 2K te podés arreglar? Sí, te podés arreglar. ¿Que con una impresora de proyector central te podés arreglar? También te podés arreglar. Ahora, hay que ver a qué le apuntás vos y qué presupuesto tenés vos para comprar, sería. Yo no te puedo decir a vos, a mí, sinceramente, me encantaría tener una Formlabs 3, porque me parece una máquina increíble los resultados que da. Pero la realidad que económicamente, para mi laboratorio, que soy un laboratorio chico, no es inviable tenerla. Tanto la impresora como lo que son los consumibles. Las resinas son caras. Son buenas, pero son caras. ¿Sí? Bueno, seguimos con lo que es SGC. Esta es la impresora más genérica, digamos, lo que es de matriz de LED. Perdón. ¿Qué es lo que nosotros usamos? ¿Qué sería? Bueno, la famosa Fotón, que creo que es la que la mayoría usamos, la Fotón S. No así la Fotón convencional, la Anycubic, la Fotón. Convencional no por hablar de marcas, ¿no? La negra tiene proyector central, como la tecnología anterior. Ahora, la Fotón S sí ya trae el proyector periférico o matriz de LED, ¿sí? Como la GR1, la otra que está al lado, y bueno, y después tenés lo que es Frozen Sonic Mini 4K, que trae matriz de LED y pantalla 4K, a diferencia de las otras que tienen pantalla 2K. Todo lo que está impreso acá, en las fotos, está impreso con una Anycubic Fotón S, ¿sí? Entonces, la resolución es relativa, sí, tiene buena resolución. Una pantalla 2K con un proyector periférico tiene buena resolución, no importa la marca. No, saquemos todas las marcas. Ahora, si tenemos una pantalla 4K, mejor.
Hay que ver los números, lógicamente. Cuánto sale una y cuánto sale otra, ¿sí? Pero si vos me decís, si la pantalla 2K y la pantalla 4K y pantalla 4K, no hay ni que pensarlo. Eso. Bueno, y después tenemos lo que es SLA, que es estereolitografía, es otro tipo de impresión 3D, ¿sí? Si bien trabaja con resinas fotosensibles también, UV, la impresora en sí es diferente. ¿Cómo sería la impresora? Lo que tiene, en el otro caso, nosotros tenemos que agregar resina en la batea de acuerdo a lo que vayamos a usar, ¿sí? Lo que es SLA ya trabaja con un tanque de nivelación de resina. El tanque de nivelación de resina te va manteniendo siempre la misma cantidad de resina en el tanque, ¿no? Y a su vez tiene una escobilla que va limpiando para que no quede nada. Tiene muchísimos sensores, es otro tipo de tecnología. Trabaja con láser UV, el láser UV refracta en el espejo y el espejo va generando la imagen. ¿Qué problema tiene la tecnología SLA? Si bien es muy precisa, también tiene zonas muertas, como se ve acá abajo. En el centro tiene muchísima resolución, no así hacia los costados, que va perdiendo resolución. ¿Por qué? Por lo mismo, porque si bien la potencia del láser es la misma, la inclinación va variando la resolución. Esto es en la Formlabs 2. Tengo entendido que en la Formlabs 3 lo solucionaron con un movimiento eje XY del espejo también de abajo. El espejo se mueve hacia los costados, entonces este efecto no se produce más. Sí, eso también hay que decirlo. Buenísimo. Bueno, o sea que en lo que es SLA y DLP de proyector central, tenemos el mismo problema. Tenemos una zona de mucha definición y tenemos una zona muerta, ¿sí? La diferencia que tiene lo que es DLP con SLA, que vos cuando vas a generar 10 imágenes, la SLA tiene que generar las 10 imágenes individuales, ¿sí? En cambio, lo que es DLP tiene que generar 10 imágenes en capas, ¿sí? Ahí me preguntan cuánto se cobra un modelo impreso. Mirá, eso yo no sabría decirte, porque creo que en cada parte del país los números, los aranceles son diferentes. No, eso tendrías que averiguar en la zona donde estás trabajando vos para ver cuánto está. Yo, la verdad no me acuerdo ahora, pero están algo de 1000 y pico de pesos los modelos. Bueno, ahora entramos en la parte de impresión. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, perfecto, Gastón. ¿Sí? Se te escucha bien, está muy claro tu conocimiento, tu definición, así que ahí realizaron nuestra consulta. Ahí me preguntaron por la impresora de Whipmix. No, la impresora de Whipmix no la tengo. Pero tengo un amigo que sí, que la tiene, que hizo el curso conmigo hace poquito, Javier Osorio, que somos amigos inclusive, y la resolución que tiene es espectacular. Y lo más lindo que tiene la impresora esa, que tiene un sensor para no romper la pantalla, que es algo muy común. Ah, fantástico. Sí, en la SLA es menor la inversión también, dependiendo del tipo de SLA, René. Vos tenés SLA de batea superior e inferior. Son dos diferentes. Después, si querés, por privado te lo explico bien porque es bastante extenso el tema. Depende para qué vas a usar la impresora. La Formlabs es inferior, va levantando. Bueno, ahora vamos a la parte de impresión, ¿sí? Nosotros vamos a tener, cuando vayamos a los programas de impresión, el programa más común de impresión es el Chitubox, por eso lo tengo acá. Bien. Cuando vamos a la parte de impresión, nosotros vamos a tener el archivo 3D, que es lo que generamos nosotros, y después vamos a tener que generar una serie de soportes para ahí transferirlo a la platina de impresión, ¿sí? ¿Por qué los soportes? Porque vos podés imprimir directamente desde la platina o con soportes. ¿Cómo tendrían que ser los soportes? Ahí eso es un terreno
bastante complicado y es donde entramos en la parte de concepto. ¿Sí? Si yo voy a imprimir, no sé, un muñeco, la realidad es que a mí no me estaría interesando muchísimo si la parte de la base del muñeco tiene algún tipo de deformación, siempre y cuando me salga bien todo el resto. Ahora, si yo voy a imprimir un modelo Geller, ¿sí? Puedo poner el modelo desde la base y puedo poner el troquel desde la base, pero la realidad es que el Geller ese no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando, cuando vamos a setear una impresora, que ahora lo vamos a ver, vamos a estar hablando de capas inferiores y de capas normales. Vos vas a tratar de generar mayor adhesión en las capas inferiores para que te quede pegado en la platina de impresión. ¿Sí? Bueno, al tener mayor exposición de luz, vas a tener una deformación de la resina porque vas a estar excedido en los tiempos de fotocurado. ¿Sí? Acá lo que quiero que quede claro es que tenés el archivo 3D por un lado y los soportes de impresión por otro. ¿Qué sentido tendría ponerle muchísimos soportes finos a este tipo de patrón de impresión? En realidad ninguno. ¿Qué sentido tendría que terminen en cono? Creo que tampoco tendría ninguno, sería probable que se despegue. Ahora, yo soy partidario de los soportes cilíndricos y a 90 grados. Y gruesos. ¿Sí? Cilíndricos de 1 milímetro y a 90 grados. ¿Por qué? Porque me entran muy pocos soportes, pierdo muy poca definición y tengo muchísima estabilidad. ¿Sí? Ahora, ¿por qué a 90 grados? Acá en la imagen de la derecha está más que claro que soportes de esa forma no tiene ningún sentido poner. ¿Por qué no tiene ningún sentido poner? Porque nosotros estamos trabajando capa por capa, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a esta capa, la realidad es que ahí va a generar una línea recta. La capa esa va a ser una línea recta. ¿Y cómo haces para que no se te deforme esa línea recta o esa X que se va a estar generando en esa capa? No tiene sentido. Un casquete lo imprimís con un soporte y queda con un soporte de 1 milímetro a 90 grados, cilíndrico, hasta lo podés usar de bebedero, dependiendo de la altura que le das. ¿Sí? O si vos querés imprimir una corona para inyectar, yo te puedo asegurar que si necesitas 2 milímetros de soporte, con 2 milímetros de soporte imprimís cualquier cosa ya. O sea que ya directamente le pones el soporte donde querés que lo tenga y ya imprimís la corona y la podés incluir para inyectar. ¿Sí? Bueno, hasta ahí estamos. Ahora vamos a entrar en la parte del seteo, lo que vendría el setup de la impresión. ¿Sí? Nosotros tenemos las capas base que vendrían a ser las capas inferiores o las bottom layers que figuran. ¿Sí? Después tenés las capas normales. Lo que vendrían a ser las capas base son las capas que son para generar el soporte, para que la impresión se quede pegada en la platina. Sería. ¿Cuánta cantidad de capas? Con 10 capas estás más que bien. ¿Sí? Dependiendo la estructura que vayas a imprimir. Si es un casquete que la superficie es muy chica, con 3, 5, 10 capas estás bien. Ahora, si vos vas a imprimir una placa miorrelajante, y bueno, yo me la jugaría con un poquito más de capas. Por eso yo soy muy reiterativo en que esto es un concepto y que lo genera cada uno de acuerdo a la experiencia. Por eso esto es un ABC. Yo puedo dar mis parámetros, mi experiencia y decir qué es lo que me parece a mí. Ahora, cada uno con su librito acá. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es generar una impresión. Nosotros vamos a dar 10 capas inferiores. El tiempo de exposición de las capas yo lo cuatriplico por el tiempo de exposición normal. Si la resina que yo estoy usando me da para fotocurar en las capas normales 8 segundos, ¿sí? Yo lo que hago en las capas inferiores les doy 32. Porque, ¿qué quiere decir? Que si en 8 segundos una capa de 0,05 está curando, en 32 segundos también. ¿Sí? Bueno, tenemos número de capas inferiores y tiempo de exposición de capas inferiores. Y la elevación después de imprimir.
que eso es tan importante como la velocidad de elevación después de imprimir. ¿Por qué? Si yo tengo una superficie de 5 centímetros cuadrados, ¿no? Y hago una elevación rápida, no vamos a poner segundos, hacemos una elevación rápida, en las primeras capas lo más probable es que se nos despegue, ¿sí? Y si le doy poca altura, eso que yo despego, si se despegó, se va a cruzar y va a empezar y puede llegar a romper algo, ¿sí? Ya sea el patrón de impresión o, en el peor de los casos, la pantalla, ¿sí? La pantalla LCD se rompe. ¿Sí? Por experiencia. No, el tiempo de 32 segundos que ahí están preguntando no es para que cure más lento. Es el tiempo de exposición de luz que le vas a dar vos a esa capa. Vos tenés 10 capas inferiores con un tiempo de exposición de 32 segundos, ¿sí? Eso van a ser los segundos que curen las capas inferiores. Después tenés la altura de capa, que es otra cosa completamente diferente, ¿sí? Y el tiempo de exposición de las capas normales. ¿Se entiende? Bueno, entonces, número de capas inferiores. Vamos a arrancar con 10, con un tiempo de exposición de 32 segundos. ¿Sí? Elevación después de imprimir y velocidad de elevación, eso lo vamos a ver de acuerdo a lo que vayamos a imprimir nosotros. Nuestra altura de capa, a mí me carga mucho porque yo en las pantallas 2K, la altura de capa la pongo en 0.04725. Y me cargan bastante, porque ¿qué diferencia hay en 0.5? ¿Qué diferencia hay en que si el píxel de la pantalla XY me está dando 0.04725, ¿sí? Si yo tengo el eje Z, ¿no? ¿Por qué no lo voy a poner de 0.04725 si estamos hablando de cuadrados que se subdividen en triángulos? ¿Sí? Cuanto más homogéneo sea, cuanto más perfecto sea el cuadrado que genero, ¿sí? Mejor resolución voy a tener en triángulos también. ¿Sí? Por eso es que lo pongo el 0.04725. ¿Sí? Si la resolución es de 0.032, yo la altura de la capa la voy a poner en 0.032. Prefiero ganar tiempo con las esperas antes de imprimir, con lo que es time off, y con las subidas y las bajadas, y no con la altura de la capa. Con eso. Bueno, eso sería lo que es altura de capa y por qué. Podés imprimir en 0.5, en 0.10, ¿sí? Te van a variar los tiempos de exposición también, pero podés hacerlo. No es lo mismo ponerle en las capas inferiores, no es lo mismo tener 32 segundos de exposición en una capa de 0.05, ¿sí? que tener 32 segundos de exposición en una capa de 0.15, ¿sí? Porque la capa es muchísimo más gruesa. Entonces, nos orientamos al espesor de capa de acuerdo al seteo de los tiempos, ¿sí? Bueno, después, cuando vamos a los tiempos normales de exposición, a las capas normales, vamos a tener un time off, que es la espera antes de imprimir, ¿sí? Y tiempo de exposición y la elevación después de imprimir. Estos 4 parámetros, lo que es altura de capa, time off, tiempo de exposición y la elevación, van de la mano. ¿Por qué? Porque vos tenés una altura de capa de 0.05. Bárbaro. Tenés una espera antes de imprimir de 2 segundos. Yo el time off lo uso en 2 segundos la mayoría de las veces. Y un tiempo de exposición de 8 segundos. Y la elevación después de imprimir, ¿sí? Que va de la mano del time, ¿qué tiene? Si vos tenés un casquete de 1 molar y no le das altura, le das 0.05, ¿sí? de altura de elevación. Lo más probable, cuando esté a la mitad del casquete, la resina no se llegue a escurrir. Entonces, el tiempo de elevación, la espera antes de imprimir y la elevación es importante, ¿sí? Porque no es lo mismo subir y bajar enseguida que dejarlo esperando para que escurra la resina y vuelva a bajar y fotocure la capa como tiene que ser. La velocidad de subida, de elevación y de bajada también son importantes, pero es mucho más importante el tiempo off, dependiendo de la viscosidad de la resina, porque tenemos resinas que son más fluidas y resinas que son más viscosas.
y tenemos resinas con mayor y menor cantidad de fotoiniciadores. O sea que vas a tener resinas que fotocuren en 5 segundos y resinas que fotocuren en 13 segundos. Por poner un ejemplo, más o menos tiempo. Entonces, lo primero que hay que hacer es una prueba. La prueba del cubo que viene, yo no la hago. Yo lo que hago, tengo una corona fresada y sigo los parámetros de esa corona fresada para calibrar una resina. Yo necesito que calce igual, que los márgenes cierren y que no deforme. Sí, tengo una corona fresada, pero lo que uso en el 90% de los casos es un multi-unit. Porque el multi-unit tiene muchas partes para poder referirte para ver si está bien o no la impresión. Una es el tornillo, otra es el cono. Entonces, para eso me es de mucha utilidad. ¿Sí? Bueno, ahí, en esto sí. Si quieren paramos un segundo y si me quieren preguntar algo, porque vi que había unas preguntas y no lo vi, porque creo que esta es la parte que más complica. Si quieren preguntar algo, no hay drama con esto. Dice que si las impresoras industriales sirven, si tienen o no tienen buena resolución. No, vos tenés, mirá, nosotros usamos impresoras DLP, digo DLP porque todas las conocen como DLP, ¿no? Pero vos tenés impresoras Daylight, ¿sí? Y las impresoras que son de Liquid Crystal se llaman. No tienen una pantalla polarizadora, directamente genera la imagen la pantalla, ¿sí? Y tiene muchísima más resolución. Lo que pasa que la más económica de esas impresoras, que son industriales, ronda los 12 o 13 mil dólares. ¿Sí? Claro. Entonces no es, ya pasa de ser, yo soy de buscar mucho la rentabilidad de la herramienta. No me gusta renegar, no me gusta que se rompa. Yo quiero una herramienta noble, con todo, ya sea con los hornos de porcelana, con todo. El tiempo de elevación después de imprimir. ¿Cuánto sería el tiempo de elevación después de imprimir? Y depende de la resina que vayas a usar. Las resinas que son viscosas, y le podés dar, yo uso 2 segundos para todo. 2 segundos de time off y dejo 2 segundos. Pero hay resinas que necesitan más tiempo, que le podés dar 3 segundos. No es que no necesitas, estamos hablando de tiempos muy cortos, no hablamos nunca de 1 minuto de tiempo de espera. Pero con 2 segundos, 2 a 3 segundos, la mayoría de las resinas funcionan bien. Con eso. Bueno, vamos a seguir y después a lo último seguimos charlando. Chitubox o Fotón. Chitubox y Fotón, te diría yo. Yo uso los 2 programas para generar el slicer. Porque me gustan los soportes que genera Chitubox y la forma de edición que tiene, y el programa me parece mucho más ágil. Y el Fotón lo uso para la Fotón, pero la realidad es que para las otras impresoras las tengo ya seteadas directamente en el Chitubox. Entonces uso el Chitubox. Pero soy partidario de que si vos vas a imprimir en Fotón, que el slicer te lo genere el programa de la Fotón con la versión del programa y el firmware que tiene instalado tu impresora. Cosa mía, no sé, en ese campo ya no voy a entrar, no sé si realmente habrá muchísima diferencia, pero sé que hay fallas por tirar el archivo directamente desde el Chitubox a la impresora, ¿sí? A la Fotón. En cambio, pasándolo del Chitubox a la Fotón y de ahí a la impresora, no hay problema. Bueno. Fallas comunes. Acá, bueno, la falla más común que podemos tener en las impresoras de resina, y la mayoría creo que debe saber, es no limpiar la batea. ¿Sí? Estar apurados, largar la segunda impresión y romper la pantalla como se ve ahí arriba a la izquierda. Bueno, esa pantalla es la pantalla de mi Anycubic por negligencia. No, la pantalla no se rompe por
no hay forma de romperla a menos que uno sea negligente, ¿sí? ¿Cómo se rompió esa pantalla? No me di cuenta que había... Saqué una impresión, no me di cuenta que había quedado resina polimerizada en la batea, pegada en el FEP, hice la impresión de vuelta, rompí la pantalla. Así de sencillo, ¿sí? Otra falla común es abusarse de la tecnología, ¿sí? Creer que porque variamos los parámetros vamos a ganarle a la tecnología, y no. Lo que es proyector central tiene una zona muerta, ¿sí? Acá se ve la zona muerta en la impresión de los modelos, y acá también se ve, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Yo le puedo dar mucho más tiempo de impresión para que esa impresión me salga. Pero ¿qué pasa? Pierdo resolución. Porque cuando nosotros exponemos mucho tiempo una resina, va disipando hacia los costados la luz y va generando una capa más gruesa. Entonces, lo único que logro dándole mucho más tiempo es generar una impresión que no se corresponda con el archivo STL que nosotros tenemos, ¿sí? Fallas comunes: posicionar mal los soportes, ¿sí? Un exceso de soporte, o la que a todos nos ha pasado alguna vez, es hacer el slicer sin poner los soportes. También. Porque creo que no debo ser el único que le ha pasado de hacer el slicer y que no salga nada. Que me salga pegado siempre abajo. Y después cuando revisas el slicer decía, un detalle no menor, me olvidé de poner los soportes. ¿Sí? Así que bueno. La otra falla común, que en realidad puede llegar a ser hasta una falla del programa, es que te genere soportes internos. Quizás en algo que no necesitas precisión en la parte de adentro, no afecta en nada, pero nosotros en un casquete necesitamos la mayor resolución. Yo, por ejemplo, uso la mayoría de las cosas, imprimo para probar antes de mandar a fresar en circonio. Entonces yo necesito tener buena resolución, porque si no, lo que me fresan en circonio después no funciona. Entonces, ¿qué sentido tiene meterle soportes adentro, pudiendo buscar otra posición de impresión para poder generar una imagen más nítida? ¿Sí? Perfecto. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, esto sería en resumen todo lo que es impresión 3D. Yo sé, hay muchas cosas para hablar, pero se hace muy extenso. Y mi idea con la charla era que el que no tiene acceso, el que no tuvo acceso todavía a una impresora, que entienda cuáles son los pasos a seguir desde que te sentás adelante de la computadora hasta que tenés la impresión en mano, ¿sí? Y los programas, y si realmente la inversión justifica para todos los laboratorios. Yo lo que quiero que quede más que claro en todo esto, que lo hemos hablado con vos, Vero, Sí, lo he hablado con Javi, lo he hablado siempre, la digitalización del laboratorio, primero y principal, no es el horno de porcelana de los años 90, ¿sí? No es que porque vos digitalices el laboratorio vas a tener un flujo de trabajo que te va a cambiar la vida y te vas a hacer millonario. No hay ninguna posibilidad de que eso pase. Que te va a agilizar el trabajo, te lo va a agilizar después de un periodo de adaptación, ya sea tanto tuyo como de las máquinas y de tus clientes. ¿Sí? Vos tenés que readaptar el laboratorio a la parte digital, ¿sí? Esas dos cosas yo quiero que queden más que claras, porque veo que hay mucha gente que está gastando plata que no tiene en digitalizarse por partes. Me parece bárbaro. Yo también me digitalicé por partes porque me costó muchísimo, pero no creo que sea la salvación. Es una herramienta más, ¿sí? Es una espátula eléctrica, es una recortadora de yeso, es una pulidora, ¿sí? Pero no es una salvación la parte digital.